antes de que Dios creara el universo, antes de que el tiempo comenzara a correr y las estrellas fueran encendidas en el cielo. Él ya había decidido crear criaturas semejantes a Él, seres capaces de pensar, de decidir, de amar. Pero para que ese amor fuera verdadero, debía existir algo indispensable: la libertad. Por eso, Dios les dio voluntad propia, libre albedrío. No serían máquinas programadas para obedecer, sino seres auténticos capaces de elegir. Dios sabía que esa libertad tendría un alto costo, porque quien puede elegir el bien, también puede elegir el mal. Aún así, decidió crear, porque no solo el amor verdadero requiere libertad, sino la existencia misma. Un ser que no puede decidir realmente, no existe como un ser, sino como una cosa. Su libertad y su existencia sería real, porque Dios no intervendría para forzar sus decisiones. Serían verdaderamente libres, capaces de amarlo o rechazarlo, de obedecerlo o rebelarse contra él. Y así comenzó la historia más grande jamás contada: el plan y el propósito de Dios para su creación y la humanidad. Antes de que el hombre existiera, el mal ya había surgido en el cielo. Entre los seres celestiales creados por Dios estaba Lucifer, un ser lleno de belleza, sabiduría y poder. Pero en su corazón comenzó a crecer algo oscuro: el orgullo, la soberbia y la envidia a Dios. Empezó a desear la gloria, la autoridad y la adoración del Creador, hasta que quiso ser igual a Él. Para justificar su ambición, comenzó a sembrar dudas entre los ángeles, tal vez sugiriendo que Dios gobernaba como un dictador, que por qué solo Él debía reinar, y que tal vez la libertad que les había dado no era verdadera si no podían probar aquello que Dios había prohibido, o probablemente incitándolos a codiciar lo mismo que Él codició. Así, una tercera parte de los ángeles, usando su propia libertad, decidieron creerle y unirse a su rebelión contra Dios. Pero la rebelión fue derrotada y Lucifer fue expulsado del cielo, convirtiéndose en Satanás, mientras que los ángeles que lo siguieron se transformaron en demonios, seres llenos de resentimiento y odio contra Dios y contra todo lo que Él ama, especialmente la humanidad. Después de aquella rebelión en el cielo, Dios creó al ser humano en un pequeño planeta llamado Tierra. Formó al hombre del polvo y le dio vida, llamándolo Adán, y creó a la mujer, Eva, para gobernar juntos la creación, y los colocó en el perfecto jardín del Edén. Fueron creados en inocencia, sin conocer el mal, pero con verdadera libertad para decidir. Podían comer de todos los árboles excepto de uno: el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, el tentador, Satanás, sembró duda y codicia en el corazón de Eva, insinuando que Dios mentía y que el fruto prohibido los haría como Dios. Eva comió y Adán también eligió hacerlo. Así, usando su propia libertad, el pecado entró en el mundo y con él llegaron sus consecuencias: la corrupción, el dolor, la muerte y la separación entre Dios y la humanidad. Al expulsar a Adán y a Eva del jardín del Edén, Dios aún los bendijo y les ordenó multiplicarse sobre la tierra, porque Él buscaba levantar una descendencia. Así comenzó la segunda etapa de la humanidad, el tiempo de la conciencia. Ahora, el hombre conocía el bien y el mal y debía vivir guiado por lo que su propia conciencia le dictaba. Pero a medida que los descendientes de Adán se multiplicaban, también se multiplicaba el pecado. La violencia, la corrupción y la maldad comenzaron a llenar la tierra, y el corazón del hombre se inclinó cada vez más hacia el mal, hasta que Dios vio que la maldad de la humanidad era grande y que los pensamientos de su corazón eran continuamente perversos, y decidió juzgar al mundo con el diluvio.
mostrando que al hombre no le es suficiente su conciencia, porque incluso cuando sabe lo que es correcto, sin Dios termina eligiendo el mal. Después del gran juicio del diluvio, Dios preservó a un hombre, Noé y su familia, para que la humanidad comenzara de nuevo sobre la tierra. Entonces, Dios estableció una nueva etapa y delegó por primera vez autoridad al hombre para contener la maldad, al declarar que el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, permitiendo que las sociedades se organizaran y que el hombre gobernara al hombre. Pero una vez más, la humanidad usó la libertad para rebelarse contra Dios. En lugar de llenar la tierra como Él había ordenado, los hombres se unieron en orgullo para construir una gran ciudad y una torre que llegara al cielo, la Torre de Babel. Allí buscaron hacerse un nombre para sí mismos, desafiando la autoridad de Dios. Entonces, Dios confundió sus lenguas y los dispersó por toda la tierra, revelando nuevamente que inclusive con estructuras de gobierno, el corazón del hombre sigue inclinándose hacia la rebelión. Después de dispersar a las naciones tras el juicio de la Torre de Babel, Dios decidió comenzar una nueva etapa en su plan. En lugar de tratar con toda la humanidad a la vez, eligió un solo hombre, a Abraham. A él le hizo una promesa extraordinaria, que de su descendencia levantaría una gran nación, que bendeciría a todas las familias de la tierra, y que por medio de su linaje vendría la bendición para el mundo. Y Abraham creyó a Dios. Así comenzó el tiempo de la promesa. Los patriarcas, Isaac, Jacob y sus descendientes, vivieron confiando en esa promesa de Dios. Pero con el paso del tiempo, la familia prometida, pero impía, terminó descendiendo a Egipto, donde sus descendientes crecieron hasta convertirse en un pueblo, aunque finalmente terminaron viviendo bajo esclavitud. La promesa fue dada y el hombre creyó, pero aún así falló. La fe bastó para ser contado como justo, pero no para vencer el pecado, porque la naturaleza caída sigue presente. Así se expuso que el hombre necesita algo más que la promesa para abandonar el mal. Allí el escenario quedó preparado para la siguiente etapa del plan de Dios. Cuando el pueblo descendiente de Abraham clamó desde su esclavitud en Egipto, Dios levantó a Moisés para liberarlos con señales y prodigios. Después de sacarlos con poder, los llevó al monte Sinaí, donde hizo pacto con ellos y les entregó su ley, mandamientos y estatutos y juicios que revelaban su santidad y mostraban al hombre lo que es justo delante de él. A través de Israel, Dios manifestó su poder, su justicia y su carácter, dejando también profecías, figuras y sombras que anunciaban lo que vendría después. Pero la ley, en lugar de convertirse en el medio por el cual el hombre alcanzaría la justicia, terminó revelando algo más profundo, su incapacidad para obedecer perfectamente. Aquello que debía guiar al hombre a la vida se convirtió en evidencia de su pecado. Así, la ley no salvó al hombre, sino que lo dejó sin excusa, mostrándole su condición y trayendo condenación al no poder cumplirla. De esta manera, quedó claro que el hombre no solo necesita conocer la voluntad de Dios, necesita algo más para poder vivir conforme a ella. Necesita a Dios mismo dentro de él. Cuando llegó el tiempo señalado, Dios envió al mundo a Jesucristo para revelar su gracia y salvación. Aunque muchos de su propio pueblo, Israel, lo rechazaron, por medio de su muerte y su resurrección, Cristo expió el pecado con su sangre y abrió el camino de salvación para toda la humanidad. Así comenzó la dispensación de la gracia. Israel fue dispersado entre las naciones, y los gentiles también recibieron la oportunidad de reconciliarse con Dios. De ambos pueblos, Dios formó uno solo, la Iglesia, un pueblo unido no por sangre, sino por fe, un pueblo redimido, probado y hallado fiel a Dios. En este tiempo,
por medio de la reconciliación lograda con Cristo, Dios envía a su Espíritu Santo a morar dentro del hombre. Es aquí donde ocurre algo grandioso. Dios no solo guía al hombre desde fuera, sino que ahora vive en él. Por eso, aunque el creyente aún tiene una naturaleza caída y no alcanza la perfección, ya no vive esclavo del pecado. Ahora puede vencerlo, deja de perseverar en él y comienza un proceso de santificación diaria, permaneciendo en comunión con Dios. Así queda demostrado que el hombre solo puede apartarse del mal cuando Dios mismo habita en su interior. Pero aún en medio de esta gracia, muchos hombres deciden rechazar a Dios y amar su pecado. Entonces la maldad llegará a su límite y Dios permitirá que la humanidad experimente las consecuencias de sus propias decisiones, entregando al mundo a aquello que ha elegido. Vendrá un tiempo de angustia conocido como la Gran Tribulación, cuando guerras, hambre, muerte y pestes cubrirán la tierra bajo el gobierno maligno del Anticristo, a quien muchos hombres amarán y honrarán. Pero Dios tomará a su iglesia y finalmente Jesucristo regresará con ella para derrotar al Anticristo y así salvar y restaurar a Israel y a la humanidad. Después del tiempo de la gran tribulación, Jesucristo regresará en gloria para establecer su reino sobre la tierra. Entonces Satanás será encadenado y durante 1000 años Cristo reinará sobre las naciones desde Jerusalén con justicia, trayendo un tiempo de paz y orden como el mundo nunca ha conocido. En ese tiempo, Israel será restaurado y las promesas hechas por Dios a los patriarcas y profetas se cumplirán plenamente. Pero al final del milenio, Satanás será soltado por un breve tiempo y volverá a sembrar duda y codicia en los corazones de los hombres. Entonces, aún muchos de aquella generación que han vivido bajo el gobierno directo de Dios elegirán rebelarse, demostrando una vez más su libertad para decidir, pero serán acabados. Finalmente, vendrá el juicio final. Todos los hombres sin salvación comparecerán ante Dios. Su culpa será manifestada y serán arrojados al lago de fuego y azufre, preparado para Satanás y sus ángeles, pero donde también terminarán aquellos que decidieron seguir el camino del pecado, rechazaron la vida, no escucharon a Dios y compartieron así la rebelión de Satanás. Después del juicio final, el mal habrá sido eliminado para siempre. Entonces Dios hará nuevas todas las cosas. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ya no habrá muerte, ni clamor, ni dolor. Pero esto no es solo una restauración, es la culminación de un plan perfecto. A lo largo de cada etapa, Dios respondió y derrotó todos los argumentos de la maldad. Creó al hombre sin maldad y cayó. Le dio conciencia y no fue suficiente. Le permitió gobernarse y se rebeló. Le dio promesas y desobedeció. Le dio la ley y no pudo cumplirla. Le dio gracia y muchos la rechazaron. Incluso bajo un reino de paz, el corazón humano volvió a levantarse. Así, Dios expuso completamente la naturaleza del mal, su necedad, su intención y sus consecuencias, demostrando que no puede ser corregido ni coexistir con el bien. Sobre esa nueva creación descenderá la nueva Jerusalén y Dios mismo morará con los hombres. Y aunque los cielos de los cielos no pueden contenerlo, ha decidido establecer su trono sobre la tierra, un pequeño planeta en medio de un universo inmenso. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial este planeta? Fue aquí donde el Hijo de Dios derramó su sangre, aquí donde Dios mostró su amor hasta la muerte. Por eso la tierra ha sido santificada para ser el lugar de su trono. Y cuando en la eternidad alguien pregunte por qué, se contará la historia de la humanidad, que Dios creó seres libres,
que la libertad tenía un alto costo y que él aún así decidió crear, porque estaba dispuesto a pagar ese costo él mismo. Que aquí reveló su sabiduría, su justicia, la gravedad del pecado y la profundidad de su amor. Y a través de un pueblo que apartó de entre las naciones y la maldad, a quienes llamó, justificó y santificó, Dios muestra que aún en medio del pecado y la maldad hay corazones capaces de amarlo, que voluntariamente deciden buscarlo a Él. Un pueblo al que Dios ha concedido la herencia que despreció Lucifer, sus ángeles y los hombres. Entonces, toda duda sembrada por la rebelión de Lucifer quedará aplastada, toda boca será cerrada, y toda la creación comprenderá que no existe mejor decisión que amar a Dios, porque Él es amor, y todo lo bueno procede de Él. ¿Quién podrá decir que en Él hay maldad? ¿Quién podrá llamarlo injusto o tirano? Bastará con mirar dónde ha puesto su trono y recordar la historia y el propósito de la humanidad. Padre, extiende los cielos y funda la tierra. Al que decida la mentira quitarás, y al que decida la verdad yo pagaré por él. Sea la luz.